Bueno, una noche más, un viernes más compartiendo la palabra de Dios. Ya le dimos gracias a Él por permitir esta reunión. Y el tema de hoy es: el mensaje necesita ser escuchado. Es, es un mensaje que siempre me saca de mi espacio de confort, ¿no? Es, pero que a la vez siempre necesita ser compartido justamente para eso, para que nos saque de nuestro espacio de confort. A nadie le gusta ser sacado de su espacio de confort y a mí tampoco. Y cada vez que uno de estos temas se presentan, tanto para compartirlos como para escucharlos en la prédica de algún pastor, digo, bueno, ahí Dios otra vez me está hablando, otra vez me quiere sacar de mi espacio de confort. Y bueno, comencemos. Em, la palabra, segunda de Mateo 15, 29 al 31. Comencemos leyendo esto. Y dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, ahora el título decía: el mensaje tiene que ser anunciado, eh, y nos vamos a ocupar aquí. Vemos una palabra en la que Jesús sana a enfermos físicos, ¿no? O sea, sana a enfermos físicos, o sea, gente que no podía caminar, gente que no podía ver. Pero nosotros vamos a ver el día de hoy esto desde otro punto de vista. Vamos a hablar desde el punto de vista sobre todo de analizar a los mudos y a los mancos, pero no nosotros, y bueno, mm, gracias a Dios podemos hablar. eh, Tal vez no todos los que vean este video, pero la mayoría sí podemos manejar nuestras manos. No estamos impedidos físicamente, pero a lo que nos vamos a referir es a una especie de mutilación de otro modo. O sea, hacer mudos respecto a no decir lo que tenemos que decir en el momento que tenemos que decirlo, hacer mancos respecto a no hacer lo que tenemos que hacer y tal vez lo que podemos hacer en el momento preciso. Y justamente tocamos este tema porque una vez que somos salvos, la verdad, por eso decía, este tema, cada vez que lo toca un pastor, sí me saca de mi espacio de confort, sí me incomoda porque siempre que a alguien le dicen, ¿sabes qué? Si yo estoy sentado aquí en una silla y alguien me dice, ¿sabes qué? Por favor, me ayudas a recoger la mesa o me ayudas a lavar los platos, y uno está ahí en una posición de descanso, seguro que eso le incomoda y le saca de su espacio de confort porque hay alguien que le está pidiendo que tome una acción, ¿no? Y, y bueno, hasta hace bastante tiempo yo creía, y casi toda mi vida creí, que nuestra vida cristiana era simplemente ir a la iglesia. Obviamente era aceptar a Cristo como nuestro Salvador, que es importante porque es nuestra salvación. Siempre repetimos que las dos cosas que tenemos que hacer para ser salvos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, reconocerlo como lo hizo el ladrón arrepentido en la cruz, es
y es aceptar que somos pecadores y arrepentirnos por nuestros pecados. Arrepentimiento y reconocer a Cristo como nuestro Salvador es lo que necesitamos para ser salvos. Siempre lo vamos a repetir, es el mensaje más importante, es el mensaje de salvación que siempre se va a dar em, en la iglesia, ¿no? Y que en cualquier prédica que uno escucha, siempre escucha ese mensaje. Pero algo que recién empecé a tener en cuenta debido a las prédicas justamente de los pastores y que en nuestra iglesia se le da, y nuestro pastor le da un énfasis muy grande, es el hecho de que em, ser cristiano no solo es obviamente obtener la salvación. Obtener la salvación es nuestro primer paso, porque si no, nos vamos directo al infierno. Pero el segundo paso es predicar la palabra. Y yo nunca había visto eso como una misión. Y sin embargo, está en la Biblia, Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Ese término para mí hace unos años era nuevo, la gran comisión, la gran misión que Jesús nos deja en su palabra y que dice ir y predicar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Enseñen todo lo que les he enseñado y yo los acompañaré en eso hasta el último día de este mundo, ¿no? Entonces tenemos una misión, no termina en el hecho de congregarnos, no termina en el hecho de ser salvos, pero una vez que nosotros nos salvamos, una vez que subimos al barquito salvavidas, nuestra misión es salvar otras vidas. Y de eso vamos a hablar, porque eso, por eso decía el mensaje necesita ser diseminado. Entonces, sigamos con segunda de Corintios 5, 17 al 20 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí lo que estamos diciendo es lo que hemos dicho hace unos minutos. Nuestro primer paso es ser criaturas nuevas, es ser personas salvas, arrepentimiento y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero el segundo paso es que se nos da el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación a través del cual nosotros tenemos que predicar y llevar a la mayor cantidad de gente posible a la salvación, no como un partido político, ¿no? Donde vamos a hacer esto simplemente por estadísticas. Bueno, a ver quién es el que más gente trae a la iglesia, sino es como una responsabilidad de corazón. Seguro que si estamos, como decíamos hace un rato, en medio del océano, nosotros ya estamos salvos y tenemos la oportunidad de subir a alguien más al bote salvavidas, podemos imaginarnos el naufragio del Titanic, por ejemplo, bueno, seguramente lo haremos, no seremos indiferentes, más aún si se trata de familia nuestra, de amigos nuestros. Entonces, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuchemos eso, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces aquí tenemos primero esta primera parte que dice, somos criaturas nuevas, somos salvas, pero la segunda parte dice que somos embajadores y que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y que nosotros roguemos, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra misión, decirle a la gente,
rogarles en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra misión. Marcos 16:15, que es la gran comisión, hemos hablado de Mateo 28, 19 al 20, donde dice ir y predicar por todo el mundo, y el equivalente en el libro de Marcos es esto, Marcos 16:15, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no es algo opcional. Yo siempre dije, es algo opcional. Bueno, yo voy todos los domingos a misa cuando era católico, ¿no? Y ya estoy tranquilo. Cuando ya conocí al Señor, cuando entregué mi vida a Cristo, dije, bueno, voy a la iglesia y ya, ¿no? Pero esto es lo que está en la palabra. Y si bien digo, nuestro pastor le da mucho énfasis, pero no es el único. Realmente en todas las prédicas que escucho se da mucho énfasis a nuestra misión de predicar la palabra, de predicar a todas las personas que podamos. Y es porque es, después de ser salvos, quién sabe, la tarea más importante que Dios nos encarga. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, hechos sabemos que son los hechos de los apóstoles. Y en la iglesia primitiva, la gente predicaba con denuedo. Y en ese tiempo comenzaron también las persecuciones. Es decir, que ni siquiera predicaban en ambientes inofensivos, sino en ambientes peligrosos. Y además ellos entregaban prácticamente todo su ser a esta tarea. Y por eso la iglesia primitiva fue creciendo vertiginosamente más allá de las persecuciones, más allá de toda la maldad de la que estaba rodeada, judíos persiguiéndolos, en algún momento también romanos. Entonces, la iglesia predicaba con denuedo. No debemos esperar a que las circunstancias sean tales o cuales para predicar. Definitivamente, tal vez si esperamos el momento perfecto y los que ya tenemos ciertos años de vida, sabemos que muchas veces el momento perfecto para algo nunca llega. Hay momentos en los que uno tiene que tomar riesgos y qué mejor que arriesgarse respecto a predicar la palabra de Dios. Eh, Tal vez uno diga, bueno, ahora no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, ahora no tengo tiempo porque estoy con temas de familia, em, no tengo tiempo porque estoy enfermo, porque estoy con temas de salud, pero sin embargo nunca va a haber el momento perfecto y lo sabemos. Sabemos que muchas de las cosas que hemos emprendido y que Dios ha bendecido en nuestra vida han empezado, quién sabe, no teniendo las circunstancias perfectas. Y así era la gente de la iglesia primitiva, no tenía las condiciones ideales, perseguidos, muchas veces tal vez eh, sin tener los recursos, pero se ayudaban los unos a otros y así ellos iban diseminando la palabra de Dios. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Está la palabra plagada de versículos en los que dice que nos mandó a que predicásemos. En algún momento tenía también la idea de que obviamente esa era una tarea de los pastores, por ejemplo, nada más. Sin embargo, no dice eso la palabra. No, los ejemplos que tenemos en la palabra no son de que solo los pastores, solo los líderes de la iglesia tienen que predicar. En realidad, en la palabra y sobre todo en este libro de los Hechos,
se ve que todo el mundo predicaba. Y es por eso que estamos enviados a eso. Es por eso que según sea la iglesia en la que uno está, cada una tiene una estructura y estrategias para que sus feligreses puedan predicar. Y en la nuestra, por supuesto, están las herramientas para prepararse, eh, para poder ser un instrumento de Dios. Pero tampoco vamos a esperar a ser licenciados en teología. Por eso digo, nunca, muchas cosas nunca van a tener las circunstancias perfectas para hacerlas. Y en las cosas de Dios simplemente tenemos que tener la fe, el ánimo de hacer lo que Dios nos manda. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, esta es una palabra confrontadora, porque dice, o sea, queremos, me imagino que todos en nuestro corazón queremos que la palabra de Dios esté en todo el mundo, en cada corazón de cada ser humano. Pero si preguntamos a cada cristiano, seguro ese es su deseo. Pero Pablo, que era una persona apasionada por predicar, apasionada por predicar, y seguramente si se hace el análisis histórico, obviamente siempre de la mano de Dios, se verá que él fue el instrumento que utilizó Dios para que la palabra llegue casi a todo el mundo conocido de ese entonces. Entonces Pablo nos reta y nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Nuestro vecino que no cree en Dios o que cree, pero cree a su modo, ¿cómo va a invocar a un Dios en el que no cree? Pero, y nos dice, ¿y cómo va a creer esta persona si no ha escuchado nunca de Dios? Y continúa Pablo, incisivo como siempre fue, y dice, ¿y cómo puede oír de Dios si es que no hay una persona que le predique? Entonces alguien debe predicar y ese alguien somos nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar. Aquí tenía estos apuntes que dice, nuestra responsabilidad es predicar. ¿Y por qué hacíamos énfasis a los mudos y mancos? Ahorita estamos hablando de ser mudos, pero respecto a no predicar la palabra. Entonces, ¿qué queremos? En ese tiempo Jesús curó a mudos que de verdad no podían hablar. Pues en nuestro corazón siempre le pidamos a Jesús que también nos cure de ser mudos, pero de ser mudos de predicar su palabra, de tener miedo. Es cierto, es difícil muchas veces, es difícil sentir el rechazo, es difícil que a uno lo vean como un fanático, que inclusive en la misma familia sucede eso, ¿no? Seguramente debe haber, y con el mayor cariño, por si mis familiares ven este video, deben decir, bueno, Richard se ha vuelto un fanático extremista porque casi siempre su tema recurrente es Dios. Pero bueno, eh, no es nada respecto a lo que la iglesia primitiva tuvo que sufrir. El rechazo, nosotros tal vez suframos el rechazo, la burla, pero más bien no somos perseguidos ni botados ahí en el Coliseo para que nos coman los leones. Entonces nuestra responsabilidad es predicar a amigos, a parientes. Hay un grupo de gente, como siempre dice el pastor, hay un grupo de gente a la que solo nosotros le podemos llegar.
hay un grupo de gente a la que solo nosotros le podemos hacer llegar el mensaje. Y no podemos quedarnos callados, no podemos ser indiferentes. Por eso digo, este es un mensaje que me incomoda, porque estoy tranquilo y cada vez que escucho esto digo, sí, tengo que hacerlo, porque esa es la misión. No puedo ver que alguien se esté muriendo, digamos, en la calle y no hacer nada. Y es lo mismo en esta situación. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vamos a permitir que amigos, que parientes, que vecinos, que compañeros de trabajo, ver que están yendo directo hacia un precipicio, quién sabe, sin una vida sin Dios. Y vamos a permitir que eso suceda sin que nosotros al menos hagamos algo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No puedo salvarme solo yo. Estos apuntes que puse aquí es, no puedo pensar en, bueno, yo soy salvo y ya no me importa nada. Eh, Debemos animar a la gente a seguir a Cristo, ver la más mínima oportunidad. Hay gente con la que vamos a tener, quién sabe, solo una oportunidad de hablarle de Dios. Hay gente que nos encontramos en un medio de transporte. El otro día iba con un trabajador con el que usualmente no comparto mucho tiempo, pero por casualidad estábamos en el mismo vehículo transportándonos de un lado a otro. Entonces, esos son los momentos que de repente esta persona va a ser su única oportunidad de que nosotros le podamos hablar de Dios. Posiblemente no consigamos la transformación total, y es más, nosotros no transformamos a nadie, lo hace el Espíritu Santo. De repente, el granito de arena con el que Dios nos haga a su instrumento para hablarle a alguien, de repente eso no consiga que al día siguiente esa persona entregue su vida a Cristo, pero quién sabe sea la, la semilla, el punto de partida para que esa persona empiece a buscar más de Dios. Obviamente, no por nosotros, no por nuestra habilidad, no por cómo le prediquemos, eh, simplemente porque eh, Dios utilice nuestras torpes palabras para llegar a alguien y cautivar su corazón. Mateo 7:13 dice, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pues si muchos son los que entran por ella, nosotros debemos estar conscientes de que es nuestra misión evitar que la mayor cantidad o sea, nuestra misión es predicar a la mayor cantidad de personas para que Dios haga su obra en ellos. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y bueno, también habrá que saber hacerlo continuo, ¿no? Porque podemos causar un efecto totalmente contraproducente, que a veces cuando estamos acelerados puede que también cometamos esos errores, pero seguramente yo digo, tengo fe en que Dios al ver nuestras buenas intenciones puede que a veces seamos muy intensos, pero pienso que al ser una obra que hemos hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios inclusive se encargará de corregir los errores de nuestras palabras.
Y aquí está justamente Mateo 28 19 al 20 y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Esta es la gran misión que nos deja Jesús, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Esa es nuestra misión. Después de ser salvos, este es nuestro trabajo más importante. La Biblia dice que estas son las medallas, las únicas, quién sabe, que nos podremos llevar al cielo. La satisfacción, no para que alguien nos dé un premio en efectivo allá en el cielo, pero será lo que pueda traernos satisfacción y la alegría que podamos llevarnos a la otra vida. Saber que de haberle predicado, que Dios, por haber tenido el valor de hablarle a alguien, Dios utilizó nuestras palabras como instrumento para llevar a alguien. Y si podemos verla a esa persona y saber que Dios utilizó la palabra, que tal vez con timidez, tal vez de manera desordenada, tal vez de la manera menos sustentada teológicamente, pero que dimos esa palabra y que Dios la utilizó. Esa va a ser una alegría enorme cuando estemos en el paraíso. Eh, Tenemos que conquistar a otros, tenemos que preguntarnos, nos vamos a quedar quietos, no, no servimos para conquistar a otros, para el reino de los cielos. Tenemos que hacer obras, mostrar los frutos de nuestra transformación. Y eres un recién nacido, eh, se refiere a que, ese apunte se refiere a que en un momento dado, así como cuando somos niños, de vientre, o sea, mejor dicho, de pecho, cuando somos niños físicamente hablando, obviamente requerimos un montón de atención, pero vamos creciendo y llega un momento en el que nosotros somos los que damos atención a nuestros hijos, porque se supone que hemos ido creciendo y que estamos cumpliendo uno de los propósitos de nuestra vida, que es cuidar de otra persona a la que hemos engendrado. Y en esto también es lo mismo. Por eso yo decía, yo tenía la idea de que, bueno, cuando era voy a la iglesia, más allá de la fe que procese, voy a la iglesia y bueno, sigo recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero habrá un momento en el que tendremos que dar también, dar a las personas que necesitan, a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que seguramente todos tenemos un montón de gente. Por eso este mensaje incomoda, porque voy a mi trabajo y digo, hay tantas personas a las que se le tiene que hablar. Y claro, uno dice, bueno, tengo que hacer las cosas de mi trabajo, pero cuando ya escucha este mensaje, dice, bueno, tengo pendientes otras cosas más, tengo pendiente el hablarle a esta persona cuando se pueda, no, no acosar tampoco, que creo que tampoco estamos hablando de eso, pero siempre estar pendientes de la oportunidad que Dios nos da. Otra de las cosas es que hablamos de mancos y en esta palabra vamos a referirnos a mancos, así como mudos era el que no predicaba, mancos es, quién sabe, el que puede hacer algo, el que puede servir de algún modo, el que puede proporcionar algo a al ministerio, a la obra de Dios para que vaya creciendo. Y dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y no estamos hablando de algo en específico,
Estamos hablando como hay los, los hermanos que cantan, que tocan guitarra. eh, eh, Obviamente habrá que ver cuáles son los dones de cada persona o de repente es aportar también algo, pero tendremos que dejar de ser mancos también y ver qué podemos hacer para el crecimiento de la iglesia. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y perseverancia. Seamos agradecidos de lo que hemos recibido y hagamos, veamos qué podemos hacer. En realidad no para que, como decía, crezca la iglesia, ¿no? Bueno, ahora somos 100, mañana 200 y simplemente sea una estadística, sino que siempre pensemos en hacer llegar a la gente a Dios o ser instrumentos de Dios para que la gente llegue a Él. Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Veremos qué es lo que podemos hacer. De repente también podemos colaborar de muchas maneras diferentes. Y tenemos que empezar a dar frutos. Aquí otra vez está el apunte que dice, primero recibimos leche, después viandas, después comemos material sólido, pero después nosotros comenzamos también a alimentar a las personas que nos necesitan, alimentar espiritualmente, pero también empezamos a ser de apoyo de diferente modo para que el Evangelio crezca, fortaleciendo a la iglesia del modo en que Dios nos da nuestros dones. Lucas 8:3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ellas, por ejemplo, eran mujeres que apoyaban a la iglesia con sus bienes, eran mujeres pudientes. Entonces, seguramente brindaban y apoyaban económicamente a que la iglesia siga creciendo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Veamos qué don tenemos y no seamos mancos, no seamos mancos espirituales. De eso se trata la palabra. Y seamos servidores como lo fueron Esther, Daniel, Moisés. Pongamos nuestra vida en manos de Dios para que Él decida cómo servir. Oremos y digamos, ¿cómo quieres que te sirva, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Quieres que vaya a la iglesia, que haga una tarea específica? ¿Quieres que enseñe? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que aporte de algún modo? Tal vez puedo hacerlo, pero ser servidores como fueron Esther, Daniel y Moisés a la causa de Dios. Timoteo 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, no seamos personas sin fruto, no seamos mancos espirituales. ¿Y ¿Por qué es importante esto? Porque puede que nos estemos enfocando en nuestros proyectos y nuestros proyectos no necesariamente tienen que ser proyectos económicos. De repente solo estamos, y es importante, abocados a nuestra familia, pero hay un plan más grande, que es el plan de Dios, que es el de hacer llegar su palabra a todo el mundo, que todos sean salvos, que la mayor cantidad de gente conozca a Dios. Sabemos que si eso sucediera, nuestro mundo cambiaría a través de Dios. Entonces, tenemos, aparte de nuestros proyectos personales, un proyecto más grande al cual debemos apoyar y es diseminar la palabra de Dios, hacer discípulos por todo el mundo. Tal vez no nos sentimos preparados. Bueno, oremos, Dios nos va a restaurar para poder predicar, pero tampoco vamos a esperar hasta no tener
bendición, como decíamos hace un rato, esperar el momento perfecto, no tener ningún sufrimiento, no tener ninguna carencia. Dios quiere usar nuestra vida y Dios quiere que seamos sus mensajeros. Pidámosle a Dios que use nuestras vidas para evangelizar, para llegar a las personas que solo nosotros podemos llegar. Y bueno, oremos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, muy específica, muy confrontadora. Como siempre digo, Señor, esta palabra que siempre nos saca de nuestro espacio de confort, amado Dios, pero pon en nuestros corazones, Señor, pon en nuestros corazones las estrategias, pero sobre todo algo que es bien difícil, que así yo lo veo, ese interés por las almas de de nuestro prójimo, Señor. Que arda nuestro corazón, Señor, cada vez que veamos a alguien a quien le podamos hablar, Señor. Que nos des el tino, sí, para hacerlo del modo adecuado, amado Dios, pero que también nos des la fortaleza para muchas veces, quién sabe, ser rechazados, amado Dios, y que nuestro corazón, como les decías tú a tus discípulos, no se frustren, amado Dios. Si es que reciben la bendición, que la reciban, si no, nos retiramos sin rencor, sin frustración, Señor. Danos esa fuerza para poder realizar tu obra, amado Dios. Todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y antes de cortar Amén. entre la grabación, eh, te invitamos a que seas parte de esta célula o de cualquier otra de varones en la iglesia, alcanzando las naciones, y si eres una damita, que puedas enlazarte a ese link y seguramente se comunicarán contigo también para que seas parte de estos hermosos momentos de compartir la palabra. Y hasta la próxima semana.